El mundo se detuvo una noche de agosto de 1997. La noticia cayó como una piedra en un lago en calma, creando ondas de dolor que tocaron cada rincón del planeta. Diana, princesa de Gales, ha muerto en ese accidente de coche en París. Esas palabras, frías y oficiales, confirmaron el peor de los temores. La luz de la princesa del pueblo se había apagado para siempre en un túnel oscuro. Durante casi 30 años, el mundo lloró, recordó y, sobre todo, preguntó. El trágico final de Diana en París nunca dejó de resonar. Las preguntas quedaron flotando en el aire, como fantasmas silenciosos. ¿Sabíamos toda la historia de esa noche terrible? ¿Ocultaba algo más el amasijo de hierros del Mercedes negro? Parecía que el coche destrozado había entregado todos sus secretos. Hasta ahora, en una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados, ha surgido una nueva forma de mirar al pasado. Científicos de renombre, como la profesora Helen Xiao y su equipo de investigadores, anunciaron un avance que roza la ciencia ficción. Una inteligencia artificial capaz de ver una versión de nuestros pensamientos. Una máquina diseñada no solo para calcular, sino para percibir lo que el ojo humano olvida. Y esta máquina, este nuevo ojo que ve más allá del tiempo, dirigió su mirada inquebrantable hacia el coche que llevó a Diana a la historia. El aire en Londres tenía una quietud extraña, esa calma que se siente antes de una tormenta. En las profundidades de una instalación segura del gobierno, un laboratorio especializado zumbaba con una energía silenciosa. Científicos, con rostros marcados por la concentración y una mezcla de temor y anticipación, se movían bajo la luz azul de los monitores. El nombre de la inteligencia artificial era Horizonte. Su propósito era único: encontrar rastros de verdad donde el tiempo, el óxido y quizás el encubrimiento deliberado habían intentado borrarlos para siempre. El equipo se preparó para alimentar a Horizonte con el caso más cargado de emoción de la historia moderna. A kilómetros de distancia, en un almacén que olía a metal oxidado y recuerdos olvidados, los guardias se acercaron a una bóveda sellada. La cerradura, rígida por décadas de desuso, finalmente cedió. La pesada puerta se abrió, revelando un contenedor climatizado. Dentro, descansaba el esqueleto del vehículo. El Mercedes negro, ahora una sombra irreconocible de su antiguo esplendor, era un monumento de metal retorcido y sueños rotos. La sección del maletero parecía especialmente dañada, comprimida y rota, como si el propio universo hubiera intentado aplastar cualquier secreto que contuviera. Con un cuidado reservado para las reliquias sagradas, transportaron los restos al laboratorio al amparo de la oscuridad. Los ingenieros colocaron la sección del maletero en una plataforma reforzada. Los sensores de Horizonte cobraron vida. Los escáneres láser trazaron la superficie con una precisión imposible para el hombre, construyendo modelos tridimensionales, comparando cada milímetro con los archivos originales. Las primeras horas no produjeron nada. El café se enfriaba en las tazas. La esperanza comenzaba a mezclarse con la resignación. Quizás, después de todo, no había nada nuevo que encontrar. Entonces, sin previo aviso, un monitor principal estalló en actividad. Una línea carmesí atravesó la pantalla como un grito digital. Las alertas inundaron las pantallas secundarias. «¡Tenemos una anomalía!», anunció una técnica, su voz cortando la sinfonía mecánica del laboratorio. El equipo se congregó con los ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que la IA había detectado. En lo profundo de la estructura dañada del maletero, oculto bajo capas de material aislante y paneles de metal deformados, Horizonte había identificado un compartimento que no existía en ninguna documentación oficial. El espacio era pequeño, pero deliberado, claramente fabricado, no creado por el impacto. El análisis espectral reveló rastros de adhesivos y selladores. En el momento en que abrieron físicamente el compartimento oculto, las manos de un experto forense, un hombre que había dedicado su vida entera a buscar la verdad,
comenzaron a temblar. «He pasado toda mi carrera buscando», susurró, mirando el descubrimiento. «Pero nada me preparó para esto». Oculto en ese compartimento silencioso, yacía algo mucho más significativo de lo que nadie imaginaba. Una revelación lo suficientemente poderosa como para desafiar todo lo que el mundo creía sobre la muerte de Diana. La muerte repentina e impactante de la princesa Diana vuelve a ser el centro de atención. Millones de personas luchan por comprender el significado de este hallazgo. Permanezca con nosotros mientras descubrimos la impactante verdad que estuvo encerrada en el maletero del coche de la princesa Diana durante casi 3 décadas. El mundo contiene la respiración. En el aire estéril del laboratorio, la tensión era palpable. Las máquinas habían hablado. Firmas químicas claras sugerían que algo había sido cuidadosamente asegurado en ese compartimento secreto y, posteriormente, perturbado. Las implicaciones golpearon la habitación como una fuerza física. Un joven ingeniero recién salido de la universidad dio voz al pensamiento que todos compartían pero que dudaban en pronunciar. Esto fue ocultado intencionalmente. Alguien diseñó este escondite. La científica principal, una mujer cuya carrera se había construido sobre la objetividad y el procedimiento cuidadoso, dio instrucciones inmediatas para una segunda verificación. Horizonte, la inteligencia artificial, realizó otro escaneo completo. Sus algoritmos trabajaron a través de millones de cálculos para confirmar o negar los hallazgos iniciales. Los minutos se alargaban como horas mientras el equipo esperaba. Entonces los resultados aparecieron, idénticos al primer análisis. El compartimento oculto era real. Algo había sido colocado allí con sumo cuidado, y fuera lo que fuera, había dejado una firma inconfundible en el metal y los materiales. Más allá de los muros reforzados del laboratorio, el mundo exterior seguía sin ser consciente de la tormenta que se gestaba. Pero los secretos de esta magnitud poseen una gravedad propia, una fuerza que atrae a otros a su órbita. Un periodista con conexiones profundas en los archivos de evidencia de París recibió una pista misteriosa, un mensaje sobre una actividad inusual relacionada con el vehículo almacenado de Diana. El mensaje contenía los detalles justos para encender la curiosidad, pero no los suficientes para satisfacerla. En cuestión de horas, esa única chispa se había convertido en un incendio forestal que corría por las cadenas de noticias y las redes sociales. Poco después de la medianoche apareció un titular en un pequeño blog de noticias. Tecnología de IA señala un hallazgo misterioso en el coche fatal de la princesa Diana. La noticia se extendió por el paisaje digital con una velocidad viral. Al amanecer, las principales cadenas de noticias habían recogido la historia. Los productores de televisión se apresuraron a reunir paneles de expertos. Los foros en línea explotaron con especulaciones y teorías. Fotografías de 1997 fueron sacadas de los archivos y reexaminadas con ojos nuevos. El mundo, al parecer, nunca había dejado de llorar a Diana, ni de cuestionar las circunstancias de su muerte. Este nuevo acontecimiento reabrió heridas que nunca habían sanado adecuadamente. Las multitudes comenzaron a reunirse frente a las instalaciones del laboratorio, a pesar de la hora temprana. Algunas personas sostenían fotografías descoloridas de Diana, con los bordes desgastados por años de ser sostenidas. Otros llevaban velas que parpadeaban valientemente contra la brisa de la mañana. Camiones de televisión llenaban las calles circundantes. Las antenas parabólicas apuntaban al cielo como flores buscando el sol. Los reporteros entregaban actualizaciones jadeantes a las cámaras, sus rostros reflejando la tensión y la emoción que se apoderaba de todos los que miraban. La escena se asemejaba a una vigilia, una protesta y una celebración, todo fusionado en una demostración confusa pero profundamente emocional. De repente, para añadir más peso al momento, las cadenas empezaron a retransmitir las imágenes de archivo de aquella noche fatídica, la voz solemne del presentador resonando casi 30 años después. Que Diana, princesa de Gales,
Ha muerto en ese accidente de coche en París, hace tan solo unas horas. El contraste entre el pasado y el presente hizo que la realidad del nuevo descubrimiento fuera aún más impactante. Dentro de la instalación segura, el equipo científico se enfrentaba a una decisión que resonaría en la historia. El compartimento había sido localizado y verificado, pero abrirlo representaba un umbral que no podían descruzar. Lo que fuera que esperaba en esa oscuridad había permanecido intacto durante casi 30 años. Los investigadores originales, a pesar de su minuciosidad, lo habían pasado por alto por completo. O quizás una posibilidad más oscura susurró en algunas mentes. Lo habían encontrado y habían elegido el silencio. Cualquiera de los escenarios tenía profundas implicaciones que se extendían mucho más allá de las paredes del laboratorio. La científica principal se paró frente a la plataforma de examen. Su equipo se reunió a su alrededor, sus rostros reflejando el peso del momento. Tomó un respiro lento y luego dio la orden que lo cambiaría todo. Ábranlo. Documenten cada paso. El mundo merece saber la verdad, sea cual sea. El proceso de extracción llevó horas de trabajo minucioso. Herramientas especializadas convencieron gradualmente al sello del contenedor para que se liberara. Un leve silbido escapó mientras las presiones interna y externa se igualaban. Fue el sonido de 3 décadas exhalando. La tapa se levantó lentamente, revelando el interior a las cámaras y a los ojos humanos simultáneamente. Dentro, acunados en un relleno de espuma deteriorado, descansaban 3 objetos que pronto dominarían la atención mundial. El primer objeto que retiraron fue una llave. Estaba hecha de plata o un metal similar que había resistido el deslustre. Su tamaño sugería la cerradura de una puerta, en lugar de algo más pequeño, como un escritorio o un diario. A lo largo de un borde corría una serie de pequeñas marcas, posiblemente números o letras grabadas en un estilo demasiado adornado para una lectura inmediata. En la cabeza de la llave, un escudo o emblema había sido grabado con evidente habilidad. El diseño presentaba elementos que parecían familiares, pero no del todo identificables, como vislumbrar un rostro que no puedes ubicar del todo en la memoria. El segundo objeto era de tela. Un cuadrado, aproximadamente del tamaño de un pañuelo de bolsillo. A pesar de los años en la oscuridad, el material conservaba un color sorprendente, un azul profundo con hilos de oro entretejidos en su superficie, formando patrones que sugerían una insignia formal. Una esquina llevaba el mismo escudo que aparecía en la llave, bordado con una precisión que hablaba de una cuidadosa artesanía. El laboratorio contuvo la respiración. Habían encontrado los objetos. Ahora comenzaba el verdadero misterio. ¿Qué significaban? La calidad de la tela era innegable. Hablaba de algo importante. Quizás un estandarte, un uniforme o una prenda ceremonial de alto rango. Era un azul profundo, tejido con hilos de oro que formaban patrones que sugerían una insignia formal. Y en una esquina, bordado con una precisión que hablaba de una cuidadosa artesanía, estaba el mismo escudo grabado en la llave. Pero fue el tercer objeto el que robó el aliento de todos cuando emergió a la luz. Una fotografía. Sus bordes estaban gastados y una esquina tenía las marcas inconfundibles de las quemaduras del accidente. La imagen mostraba a la princesa Diana en un momento que parecía informal, posiblemente privado. Estaba en un jardín o un parque. La luz del sol atrapaba su cabello. Su expresión era una mezcla de felicidad y algo mucho más complicado. Quizás era cansancio, quizás contemplación profunda. A su lado, había otra figura. Su presencia era innegable, pero su identidad estaba oculta para siempre. Alguien había arrancado esa parte de la fotografía con una fuerza deliberada y furiosa. Habían eliminado el rostro y el cuerpo por completo, dejando solo a Diana y un espacio vacío, un hueco desgarrado donde debería haber estado otra persona. El silencio se apoderó de la sala mientras el equipo absorbía lo que tenía delante. Estos no eran objetos dejados al azar.
Cada pieza contaba parte de una historia, y juntas formaban un mensaje que alguien, desesperadamente, había querido preservar. La llave sugería acceso a algo cerrado. La tela apuntaba a una identidad o afiliación secreta. Pero la fotografía planteaba las preguntas más inquietantes. ¿Quién había estado con Diana? ¿Y por qué habían eliminado su imagen antes de esconder la foto en el maletero del coche? Mientras la atención pública mundial se centraba en los objetos en sí, el equipo de investigación perseguía una pregunta diferente, una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué esconder estos artículos en particular? ¿Y por qué en el coche de Diana? La respuesta, cuando finalmente surgió, vino de una fuente completamente inesperada. Un investigador retirado llamado Charles Wright, un hombre que había trabajado en la investigación original del accidente de París, contactó al laboratorio. Tenía información que había guardado en privado, como una pesada carga, durante casi 3 décadas. Su voz a través del teléfono llevaba el peso de la culpa y el alivio mezclados. Vi algo durante la investigación inicial, explicó Wright a la científica principal. Una referencia en unos papeles, algo que fue rápidamente eliminado y nunca más se mencionó. Sugería que Diana había tenido acceso a ciertos archivos reales, lugares donde la mayoría de los miembros de la familia nunca, jamás, entran. La voz del anciano tembló ligeramente. Me dijeron que olvidara lo que había visto, y como un buen soldado lo hice, pero me he arrepentido todos los días desde entonces. Wright describió un sistema de bóvedas bajo el castillo de Windsor, una serie de cámaras laberínticas donde la monarquía almacenaba sus documentos y artefactos más sensibles. Según su memoria, Diana había obtenido permiso para acceder a una bóveda en particular, y los papeles que él había visto por un instante incluían la descripción de un escudo, un emblema que sonaba notablemente similar al que ahora descansaba sobre la mesa de examen del laboratorio. El equipo de investigación contactó a su enlace dentro de la Casa Real. Fue una conversación que se desarrolló con un cuidado diplomático extremo por ambas partes. A medida que la presión pública aumentaba y el laboratorio dejaba claro que perseguirían todas las pistas, surgió un compromiso. Se permitiría a un pequeño equipo examinar el sistema de bóvedas de Windsor, acompañados por representantes reales. El viaje a Windsor se realizó bajo condiciones de extrema seguridad. Los investigadores viajaron en vehículos sin marcar y entraron por accesos de servicio lejos de la vista del público. Descendieron por pasajes que se volvían cada vez más antiguos a medida que se adentraban en las profundidades. Las paredes de piedra pasaban de ser mampostería relativamente moderna a piedra medieval. El aire se volvió más frío y traía consigo el olor a tierra y a edad, como si estuvieran descendiendo no solo por el espacio, sino a través del tiempo mismo. Finalmente llegaron a una sección donde pesadas puertas de hierro se alineaban en un corredor estrecho. El archivista real que dirigía la expedición se detuvo ante una entrada en particular. «Esta es la bóveda mencionada en los registros», dijo en voz baja. La llave de plata del maletero del coche de Diana encajó perfectamente en la cerradura. El mecanismo resistió brevemente, rígido por la falta de uso, y luego cedió con un clic que sonó anormalmente fuerte en el silencio del pasaje de piedra. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una cámara con estantes a lo largo de 3 paredes. Pero en el centro de la cámara había un pedestal, y sobre el pedestal, una única caja. La caja se abrió fácilmente. Dentro, revelando su contenido, había una colección de sobres. La escritura en el sobre superior hizo que varios investigadores contuvieran el aliento. Era la caligrafía distintiva de Diana, fluyendo sobre el papel como música capturada. Las cartas fueron transportadas de regreso al laboratorio para su análisis. La decisión sobre qué hacer con su contenido desató un intenso debate. Algunos argumentaban que los pensamientos privados de Diana debían seguir siendo privados. Otros respondían que Diana claramente tenía la intención de que estas cartas fueran encontradas algún día. ¿Por qué si no esconder la llave en un coche que usaba regularmente?
El compromiso fue una revisión cuidadosa por parte de un comité que incluía representantes reales, expertos legales y personas que habían trabajado estrechamente con Diana. La primera carta que abrieron contenía palabras que justificaron inmediatamente el secreto que rodeaba su descubrimiento. Diana escribió sobre sentirse constantemente vigilada. Escribió sobre conversaciones que parecían ser conocidas por otros que no deberían haberlas escuchado. Escribió sobre su creciente y aterradora creencia de que sus movimientos estaban siendo rastreados. Las cartas, una vez abiertas bajo la atenta mirada del comité, comenzaron a pintar un retrato íntimo y desgarrador de los últimos meses de Diana. Ella describió la experiencia de su vida como vivir en una casa de cristal, donde la privacidad era una ilusión, una palabra vacía. Escribió sobre el miedo, sobre la creciente creencia de que sus movimientos estaban siendo rastreados y sus conversaciones escuchadas. Era la voz de una mujer que se sentía observada, incluso en sus momentos más privados. Pero las cartas no solo hablaban de miedo, también hablaban de sueños. Otras cartas revelaron los planes de Diana para una vida después del divorcio. Escribió sobre sus sueños de dejar Inglaterra, quizás establecerse en América o Francia, donde podría construir una nueva existencia lejos de las cámaras implacables de los tabloides. Habló de sus hijos con un amor obvio y profundo, expresando la esperanza de que, con el tiempo, pudieran entender sus decisiones y encontrar sus propios caminos hacia la felicidad. Sin embargo, una carta se destacó de las demás. Su sobre estaba sellado con cera. En el frente, ella había escrito simplemente, «Para mis hijos». El comité, en un acto de profundo respeto, acordó por unanimidad que esta carta pertenecía únicamente a William y Harry. Sería entregada a ellos sin abrir. Su contenido seguiría siendo privado, un último mensaje de una madre a sus hijos, a menos que ellos mismos decidieran compartirlo algún día. Las otras cartas, después de una cuidadosa consideración y con pasajes sensibles censurados, fueron parcialmente publicadas. El mundo, que había estado conteniendo la respiración, finalmente reaccionó. La reacción desafió cualquier descripción simple. Fue una explosión global de emoción. Millones de personas descargaron las cartas publicadas de los sitios web oficiales. Las organizaciones de noticias dedicaron segmentos enteros, no de horas, sino de días, a analizar cada palabra, cada matiz de la escritura de Diana. Las redes sociales se convirtieron en un río de respuestas emocionales. Lágrimas, ira, amor y una sensación colectiva de que Diana, de alguna manera, había logrado cruzar la división entre la vida y la muerte para hablar una última vez. Fuera del Palacio de Kensington, las multitudes regresaron. Como si fuera 1997 de nuevo, la gente depositó flores frescas contra las rejas de hierro. Los pétalos brillantes eran un testimonio del amor que el tiempo no había podido apagar. Algunos visitantes lloraban abiertamente. El descubrimiento había reabierto heridas emocionales que pensaban que habían sanado. Reuniones similares aparecieron en otros sitios conectados a la memoria de Diana. El túnel de París, el lugar de su muerte, se convirtió nuevamente en un destino de peregrinación. Visitantes de docenas de países dejaron velas y notas. En ciudades de todo el mundo, Nueva York, Sydney, Tokio, personas que habían llorado a Diana décadas antes, se encontraron llorando de nuevo. Su dolor se sintió fresco, renovado por la impactante posibilidad de que la historia completa nunca se hubiera contado. Pero este descubrimiento trajo algo inesperado. Trajo cierre. Las décadas de especulación, teorías de conspiración y rumores no habían traído paz, porque habían silenciado la voz de la propia Diana. Ahora, a través de sus cartas, la gente podía escuchar lo que ella realmente pensaba y sentía. Las semanas siguientes trajeron cambios que sacudieron múltiples instituciones. La monarquía británica se encontró frente a un escrutinio renovado, con ciudadanos exigiendo mayor transparencia sobre cómo Diana había sido tratada. En contraste, William y Harry
vieron cómo su popularidad se elevaba a niveles históricos. Los hermanos se convirtieron en símbolos vivos del legado de Diana, representando la posibilidad de que la monarquía pudiera evolucionar hacia algo más abierto y humano. El sistema de inteligencia artificial, Horizonte, se volvió brevemente famoso. Apareció en revistas de tecnología, alabado por cómo el aprendizaje automático podía ayudar en la investigación histórica. Varios otros casos sin resolver comenzaron a incorporar análisis de IA, esperando replicar el éxito que había descubierto las cartas ocultas de Diana, y en París, el túnel donde Diana murió se transformó gradualmente. Dejó de ser solo el lugar de una tragedia para convertirse en un sitio conmemorativo no oficial. Finalmente, la ciudad encargó una placa conmemorativa formal, designando un área para que los visitantes dejaran sus tributos. Pero la historia no había terminado. En una tarde tranquila, semanas después del descubrimiento inicial, sucedió algo extraordinario en el laboratorio. El sistema de IA Horizonte, que había sido apagado desde que completó su análisis, de repente, se activó solo. Los monitores parpadearon y cobraron vida sin ninguna intervención humana. Los ingenieros corrieron a verificar los registros del sistema, preocupados por un grave mal funcionamiento. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Horizonte no se había detenido. Había seguido trabajando en silencio, analizando millones de documentos relacionados con la vida de Diana, sus entrevistas, sus cartas privadas, sus movimientos públicos. Había construido un perfil psicológico que revelaba patrones invisibles para los observadores humanos. El sistema presentó sus hallazgos como un solo mensaje en el monitor principal. Análisis concluido. El sujeto demuestra un patrón consistente de proteger a otros mientras acepta el costo personal. Conclusión. La evidencia sugiere que el sujeto orquestó la revelación póstuma de la verdad en sus propios términos. Las implicaciones golpearon al equipo como un rayo. Diana no solo había escondido cartas y una llave, ella había creado un rompecabezas que quizás solo podía resolverse con tecnología que ni siquiera existía durante su vida. Ya fuera por una previsión notable o por una suerte extraordinaria, ella se había asegurado de que su historia, eventualmente, fuera contada. Y que sería contada por su propia voz, no filtrada a través de las interpretaciones de otros. Para el público en general, esto fue profundo. Fue la oportunidad de escuchar la voz auténtica de Diana una última vez. La realidad resultó ser más convincente que cualquier teoría, porque estaba basada en la auténtica experiencia humana, la de una mujer que lucha en circunstancias difíciles, pero que nunca pierde la esperanza. La historia de la princesa Diana no terminó en ese túnel de París en una terrible noche de agosto. Continuó a través del amor de millones que se negaron a dejar que su memoria se desvaneciera. Y ahora, continuaba a través de sus propias palabras, llegando a través del tiempo para decir su verdad. La inteligencia artificial que descubrió sus cartas ocultas no solo resolvió un misterio, hizo algo más profundo. Nos recordó que algunas voces son simplemente demasiado poderosas para ser silenciadas para siempre. El regalo final de Diana al mundo no fueron respuestas a teorías de conspiración, sino algo mucho más precioso: su auténtico ser, preservado en tinta y amor, finalmente libre para hablar sin miedo ni interferencias. Sus palabras sobre la protección de sus hijos, sus sueños de libertad y sus esperanzas de un futuro mejor, ahora se erigen como un testimonio permanente de una mujer que cambió el mundo simplemente siendo ella misma. Si esta historia tocó tu corazón de la manera en que ha tocado a millones en todo el mundo, asegúrate de presionar ese botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Comparte esto con cualquiera que recuerde el calor de Diana, su coraje y la luz que trajo a un mundo que la necesitaba desesperadamente. Porque algunas historias no solo merecen ser contadas, es esencial recordarlas. Pero para entender la importancia de estas cartas, primero debemos recordar a la mujer que las escribió. No la princesa, sino la madre. Ella los amaría,
Los guiaría e intentaría protegerlos del duro mundo fuera de los muros del palacio. A diferencia de muchos miembros de la realeza antes que ella, Diana no siguió todas las reglas reales. Ella creía firmemente que sus hijos debían vivir como niños normales tanto como fuera posible. Así que hizo algo diferente, algo audaz. Se convirtió en una mamá práctica, una madre de manos en la masa. Diana llevaba personalmente a William a la escuela. Ella misma lo acompañaba como cualquier otro padre. No enviaba a una niñera o un guardia. Iba ella misma, incluso cuando los medios de comunicación la esperaban afuera con sus cámaras. Diana también se aseguró de que William y Harry tuvieran experiencias reales de infancia. Los llevó a parques de diversiones, donde reían, se subían a montañas rusas y comían algodón de azúcar. Los llevó a lugares de comida rápida como McDonald's, solo para que pudieran hacer fila, pedir su propia comida y sentirse como cualquier otro niño. Para ella no se trataba de romper reglas, se trataba de construir recuerdos, recuerdos felices, sencillos, alegres. A menudo se arrodillaba cuando hablaba con los niños, mirándolos directamente a los ojos, porque creía que cada niño merecía sentirse visto y escuchado. No era algo que hacía solo para las cámaras. Así es como trataba a sus propios hijos también, con respeto, con amor, con tiempo. La vida dentro del Palacio Real podía ser fría y estar llena de reglas. Había horarios estrictos, deberes interminables y una necesidad constante de ser perfecta. Diana no quería que esa presión robara la felicidad de sus hijos. Sabía lo difícil que podía ser crecer bajo el foco de atención real. Por eso hizo todo lo posible para proteger a William y Harry del pesado peso de las expectativas. Ella quería que fueran más que solo príncipes. Quería que fueran seres humanos amables y considerados. Y la carta que Diana le escribió a William, la que fue encontrada recientemente, demuestra que su corazón nunca cambió. Incluso cuando estaba rodeada de responsabilidades reales y atención pública, sus pensamientos siempre volvían a sus hijos. En la carta, le habla a William con tanta calidez y orgullo. Lo llama mi dulce niño y le dice lo orgullosa que está de la persona en la que se está convirtiendo. Le recuerda que se mantenga amable, que se mantenga honesto y que siempre siga su corazón, incluso cuando el mundo le diga lo contrario. Cada frase de la carta es como un abrazo suave, lleno de amor, esperanza y cuidado. Casi se puede oír su voz mientras se lee. No escribía como una princesa, escribía como una madre que sabía que sus palabras, un día, podrían ser todo lo que a su hijo le quedara de ella. Y así, vertió su alma en esas páginas. Eso es lo que hace que la carta sea tan poderosa. No es solo tinta sobre papel, es el corazón de Diana, suave, fuerte y para siempre lleno de amor por su hijo. A través de esa carta, ella sigue viva, no como una figura real, sino como la increíble madre que siempre fue. Pero, ¿cómo permaneció este tesoro oculto durante tanto tiempo? El viaje secreto de la carta es una historia en sí misma. Durante muchos años, casi nadie supo que esta carta existía. Nunca se mencionó en la prensa. No formaba parte de ningún documento real. No había registros públicos al respecto. Simplemente fue olvidada. O al menos eso es lo que el mundo pensaba. Pero la verdad era muy diferente. Esta carta especial fue escrita en silencio por la princesa Diana durante un tiempo en que se sentía esperanzada y asustada. El mundo exterior era ruidoso y estaba lleno de juicios. Diana sabía que había enfrentado críticas, mentiras y tormentas mediáticas. También sabía que sus hijos, especialmente William, tendrían que caminar un día por esa misma tormenta. Como madre quería hacer algo duradero, algo real. Por si acaso algo le sucedía. Quería dejar atrás palabras de su corazón, así que tomó su pluma favorita, encontró un rincón tranquilo y escribió una carta profundamente personal al príncipe William. No la escribió como miembro de la realeza. No la escribió para el público. La escribió como una madre que amaba a su hijo más que a nada en el mundo. Y entonces, en 1997, todo cambió para siempre. La princesa Diana murió de repente en un trágico accidente de coche en París.
La noticia sacudió al mundo hasta sus cimientos. La princesa Diana ha muerto en un accidente de coche en París. El mundo entero se sumió en un luto profundo. La gente lloraba abiertamente en las calles. Las flores cubrían las puertas del Palacio de Kensington como una marea de dolor. Su muerte no fue solo el final de una figura real, fue la pérdida de un ser humano querido. Y en medio de todo ese corazón roto, sus cosas personales fueron cuidadosamente recogidas y almacenadas. Muchos artículos, como su ropa, joyas y álbumes de fotos, fueron llevados a almacenes reales seguros. Algunas cosas se guardaron para el príncipe William y el príncipe Harry. Otras se enviaron a museos o quedaron en manos del palacio. Pero extrañamente, esta carta en particular nunca llegó a ninguno de esos lugares. ¿Por qué? Porque no estaba en su habitación, no estaba en su bolso ni en un cajón. Ya había sido entregada a alguien muy especial, un ama de llaves de confianza que había trabajado con Diana durante muchos años. Esta mujer no era solo una trabajadora más en la casa real, era más como una familia. Había visto a Diana reír, llorar y llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Diana confiaba profundamente en ella, y esa confianza continuó incluso después de su muerte. Esta ama de llaves mantuvo la carta oculta. Nunca la vendió. Nunca la filtró a los medios de comunicación. Aunque podría haber ganado una fortuna, no la usó para obtener fama o atención. En lugar de eso, la envolvió cuidadosamente en tela suave, la colocó en un cofre de madera y la guardó. Quizás estaba esperando el momento adecuado para compartirla. O quizás solo quería proteger la memoria de Diana y mantener algo sagrado, intacto del mundo. Los años pasaron. El ama de llaves finalmente se mudó de Londres. El mundo cambió, y la historia de la princesa Diana se convirtió más en un cuento de hadas del pasado. Pero la carta permaneció exactamente donde estaba, en silencio, oculta y segura. Entonces sucedió algo inesperado. Recientemente, un equipo estaba limpiando y organizando una antigua finca en el oeste de Londres que había pertenecido a la familia del ama de llaves. Mientras revisaban habitaciones polvorientas y muebles viejos, encontraron un cofre escondido en el rincón de un ático olvidado. Dentro del cofre había recuerdos personales, fotografías antiguas, notas escritas a mano y una pequeña carta doblada, envuelta en seda y atada con una delicada cinta. Curiosos la abrieron, y lo que leyeron los dejó atónitos. No había duda al respecto. La letra pertenecía a la princesa Diana. El tono, las emociones, los pequeños detalles, todo coincidía. Era una carta escrita directamente desde el corazón. Hablaba de William, de amor, de esperanza y del tipo de hombre en el que soñaba que se convertiría. La noticia del descubrimiento se extendió como un reguero de pólvora. Los historiadores no podían creerlo. Los observadores de la realeza estaban asombrados. Los fans de todo el mundo sintieron como si un pedazo de Diana hubiera vuelto a la vida. Era más que una simple carta perdida. Era como escuchar su voz de nuevo después de todos estos años. En ese simple sobre, el mundo encontró un tesoro. Y de repente, la historia de Diana tenía un nuevo capítulo, uno lleno de calidez, asombro y el vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo. Como dijo una vez su hijo, el príncipe William, mi madre me inculcó, y a todos nosotros, un impulso de alzar la voz y luchar por un mundo mejor. Ahora que sabemos cómo se encontró la carta, echemos un vistazo más profundo a lo que realmente contenía. Las palabras de la carta no se parecían en nada a los discursos reales habituales que estamos acostumbrados a escuchar. No había formalidades rígidas ni declaraciones grandiosas. En cambio, eran simples, suaves y, sin embargo, increíblemente poderosas. Diana no escribió como una reina o una princesa. Escribió como una madre, hablando directamente al corazón de su hijo. La carta comienza con una frase que inmediatamente te hace sentir la calidez de su amor. Mi dulce niño. En esas 3 palabras, ya se puede sentir la ternura y el afecto que sentía por William. Diana no escribía desde la distancia de una figura real.
Escribía desde el lugar donde las madres encuentran su fuerza más profunda. Continúa expresando lo orgullosa que está del joven en el que se está convirtiendo. Cada padre conoce la alegría de ver crecer a su hijo, aprender cosas nuevas y convertirse en su propia persona. Y para Diana, ese orgullo estaba escrito en cada línea. Habla de las pequeñas cosas que ha notado en William mientras crecía. Su sonrisa, su capacidad de aprender y la forma en que interactúa con los demás. Pero lo más importante es que ve la bondad en su corazón. Habla de la amabilidad en sus ojos y la fuerza en su espíritu. Como madre, Diana debe haber sentido una increíble sensación de paz al saber que su hijo tenía un pozo tan profundo de compasión dentro de él. Podía ver que estaba destinado a la grandeza, no por su título, sino por quién era como persona. Pero esta no era solo una carta de elogio. Diana tenía mucho más que decir. Compartió consejos que esperaba que guiaran a William a lo largo de su vida, especialmente en los desafíos que enfrentaría como futuro rey. Diana entendía perfectamente que la vida de un miembro de la realeza está llena de presiones, expectativas de ser perfecto, de actuar, de mantener la imagen de la familia. Pero ella también sabía algo que el mundo a menudo olvida. Ser de la realeza no se trata de la corona o el trono. En su carta, le dice a William que nunca pierda su naturaleza gentil. Lo alienta a tratar siempre a los demás con amabilidad, sin importar su posición en la vida. Diana escribe sobre la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando el mundo no siempre lo vea de esa manera. El poder real, dice ella, es tener el coraje de amar. Estas palabras tienen un peso inmenso. Diana le estaba recordando a su hijo que el verdadero liderazgo proviene de la compasión, de comprender las luchas de los demás y de tomar decisiones que sean justas y amables. Es una lección que no se enseña a menudo en los palacios reales, sino que se encuentra en los corazones de aquellos que realmente se preocupan por la gente. Sin embargo, esta carta no está solo llena de amor y aliento. Diana también se sincera sobre sus propios miedos. Ella habla de las presiones de la vida real. Como lo expresó un corresponsal real, ella asumió este papel y conocía su enormidad, pero creo que sentía en el fondo de su corazón que había tragedia junto a él. Diana describe la constante atención de los medios, el implacable escrutinio público y el sentimiento de soledad que a menudo acompaña a la fama. Comparte vulnerabilidades que muchos nunca esperarían que una princesa expresara. Diana sabía mejor que nadie que el foco de atención real no siempre era una bendición. Podía ser sofocante. Podía hacer que la gente se sintiera aislada, y eso era algo de lo que quería proteger a su hijo a toda costa. Sus palabras en la carta reflejan una profunda preocupación maternal. Advierte a William que sea cauteloso, que confíe solo en aquellos que realmente se preocupan por él y que nunca olvide la importancia de escuchar a su corazón. Aunque Diana ya era una figura pública, todavía quería que su hijo estuviera protegido de los peligros que venían con la fama, la soledad, la traición, el juicio constante. En estos momentos, Diana muestra el lado de ella que muchos nunca llegaron a ver, el lado de una madre desesperada por proteger a su hijo del dolor, incluso cuando no siempre podía estar allí para hacerlo ella misma. Pero incluso en medio de sus miedos, la carta de Diana termina con una nota de esperanza. Una nota que se ha quedado con nosotros desde el momento en que fue descubierta. Ella escribe: «Incluso si no estoy contigo, siempre te estaré cuidando». Estas palabras son como un suave susurro que te toca el corazón. Transmiten un amor que no termina. Incluso cuando la presencia física de una madre ya no está, el amor de Diana era incondicional, eterno. Quería que su hijo se sintiera seguro y amado, incluso en momentos en que el mundo pareciera demasiado abrumador. Esas palabras nos recuerdan que el amor de una madre nunca se va del todo. Vive en el corazón, en los recuerdos y en cada consejo que dejó atrás. Leer esta carta es como adentrarse en el alma de Diana. Es suave, honesta y llena de emoción. Es la esperanza de una madre por su hijo, un deseo de que navegue por el mundo con bondad, fuerza y amor. Y en esas palabras
se nos recuerda que detrás de la figura pública, el título real y la vida glamorosa, Diana siempre fue, primero, una madre. Una madre que no quería nada más que ver a su hijo crecer feliz, centrado y lleno de amor. Tan pronto como la carta fue revelada al público, una ola de emoción inundó a personas de todo el mundo. Fue como abrir una ventana al pasado. Una ventana que trajo tantos recuerdos de la princesa Diana. Para muchos, no se trataba solo de la carta en sí. Se trataba de la forma en que les hacía recordar dónde estaban cuando escucharon por primera vez la desgarradora noticia de su muerte. El mundo lloró colectivamente cuando Diana falleció en 1997. Informes desde París. Diana, princesa de Gales, ha muerto en un accidente de coche. La gente sintió que había perdido a alguien que conocía personalmente, aunque fuera una figura pública. Ese día, las flores comenzaron a acumularse frente al Palacio de Kensington. Miles de personas, muchas de las cuales nunca habían conocido a Diana, dejaron mensajes, notas y muestras de su amor. Se derramaron lágrimas silenciosas mientras el mundo lloraba la pérdida de una mujer que había tocado corazones en todo el mundo con su amabilidad, compasión y gracia. La tristeza se extendió como una manta sobre el globo. No importaba dónde estuvieras, se sentía como si algo especial hubiera sido arrebatado del mundo. Y entonces, esta carta, la misma carta que Diana le escribió a su amado hijo, fue descubierta. De repente, todos esos sentimientos regresaron de golpe. No era solo un pedazo de papel, no era solo una nota olvidada. Era un recordatorio de la mujer que había dado tanto de sí misma al mundo y, lo más importante, a sus hijos. La carta era un vistazo al alma de una madre, un lado de Diana que el público no había visto en mucho tiempo. Los fans de todo el mundo apenas podían contener sus emociones mientras leían las palabras de Diana. Muchos se encontraron llorando. Las madres, en particular, sintieron el profundo amor que Diana tenía por sus hijos. Podían imaginar los sacrificios, la alegría y el dolor de ser madre. La voz de Diana, a través de la tinta, se sintió más real y presente que nunca. El amor que ella plasmó en esa carta no era solo para William, era universal. Resonaba con cualquiera que alguna vez haya cuidado a otro ser humano. Las madres, en particular, sintieron el profundo amor que Diana tenía por sus hijos. Podían imaginar los sacrificios, la alegría y el dolor de ser madre. Los niños también fueron tocados por la carta. Sintieron el amor de Diana fluyendo a través de las páginas, a pesar de que ella ya no estaba con nosotros. Sus palabras parecían hablar directamente a los corazones de los jóvenes lectores, recordándoles la importancia de la bondad, la compasión y el amor. Las plataformas de redes sociales se incendiaron con comentarios y homenajes. La gente compartía cómo leer la carta les hacía extrañar a Diana más que nunca. Cómo les trajo recuerdos vívidos de su trabajo humanitario, su caridad y su asombrosa habilidad para hacer que la gente común se sintiera vista. Para otros, la carta fue una fuente de consuelo. Trajo una sensación de paz saber que Diana se había tomado el tiempo de escribir palabras tan personales y sentidas para su hijo. Algunos sintieron una sensación de cierre, como si Diana finalmente hubiera podido compartir todo lo que había en su corazón. Era como si estuviera hablando directamente al mundo una vez más, esta vez a través de una carta que mostraba su verdadero yo, sin guardias ni máscaras. La noticia de la carta no solo ocupó los titulares, fue el tema de discusión en los canales de noticias durante días. Expertos, historiadores y comentaristas reales analizaron cada detalle, la caligrafía, el tono, el peso emocional de cada frase. Y todos los que la leyeron estuvieron de acuerdo en una cosa. Era real. No fue un truco publicitario. No fue una pieza de nostalgia fabricada. Eran las propias palabras de Diana, escritas desde el corazón, y tenían un poder que no podía ser ignorado. Incluso los observadores reales, personas que suelen ser reservadas sobre temas emocionales, no pudieron evitar conmoverse. Algunos señalaron que la carta mostraba un lado de Diana que a menudo se había pasado por alto. Vieron a la madre en ella, no solo al ícono de la moda, no a la estrella global. Era una carta personal e íntima, escrita por una mujer que había aprendido,
a través de sus propias luchas, lo que realmente importaba: el amor, la familia y la bondad. Han pasado más de 2 décadas desde la prematura muerte de la princesa Diana. Y sin embargo, su voz sigue resonando en todo el mundo. Aunque ya no está físicamente con nosotros, la presencia de Diana sigue siendo fuerte. Como dijo un analista, la princesa Diana siempre será recordada como una fuerza innovadora para el cambio. La difunta princesa rompió barreras al abrazar su lado tierno. Esta carta es un ejemplo perfecto de por qué. Es más que solo unas pocas palabras escritas. Es un poderoso recordatorio de la mujer detrás de los titulares. La mujer que cautivó los corazones de millones, no solo por su título o su belleza, sino por su naturaleza genuina. En una época en que gran parte de los medios se enfoca en la imagen externa de las celebridades y figuras públicas, la carta de Diana dice mucho sobre la persona real que era. A diferencia de muchos miembros de la realeza que se escondían detrás de formalidades y protocolos estrictos, Diana era humana, sin pedir disculpas. No tenía miedo de mostrar sus vulnerabilidades, y esta carta es un reflejo de esa autenticidad. En ella, escribe desde su corazón, sin necesidad de palabras elegantes o filtros reales. Habla como una madre, una mujer que ama profundamente y que espera lo mejor para sus hijos. Hay una crudeza en sus palabras que no vemos a menudo en el pulido mundo de la familia real. Ella no se escondió detrás de su estatus, fue real, y eso es lo que hizo que la gente conectara con ella. En el mundo de hoy, donde la fama y la imagen parecen serlo todo, la carta de Diana es un soplo de aire fresco. En una época en la que las redes sociales a menudo alimentan una cultura de perfección, sus palabras nos recuerdan que la autenticidad es más importante que presentar una imagen perfecta. Diana no intentaba ser impecable, intentaba ser fiel a sí misma, y eso es lo que la hizo tan identificable. La carta nos enseña una lección importante: ser real, mostrar amor y defender lo que creemos es mucho más poderoso que luchar por la perfección. Para el príncipe William, esta carta no es solo una carta, es un regalo eterno. Es un pedazo del amor de su madre congelado en el tiempo. Cada vez que la lee, se le recuerda el orgullo inquebrantable que Diana tenía por él, el orgullo de una madre que creía en el potencial de su hijo. En esas palabras, William puede escuchar la voz de su madre, animándolo a seguir siendo amable, fuerte y compasivo. Es un recordatorio de quién era ella y un pedazo de ella que siempre estará con él, sin importar a dónde lo lleve la vida. Para el resto del mundo, la carta es una oportunidad de recordar lo que amábamos de Diana. Es una oportunidad para reflexionar sobre el legado que dejó atrás, su compasión, su honestidad y su habilidad para hacer que todos se sintieran vistos y escuchados. La carta de Diana nunca se desvanecerá en la historia. Continuará viviendo como un símbolo de su amor y humanidad, recordándonos a todos el poder de la verdad y la importancia de amar sin límites. Al llegar al final de esta historia, una cosa queda clara: el amor de la princesa Diana por su hijo no tenía fin. Esta carta, perdida durante tantos años, es ahora un tesoro invaluable. Le recuerda al mundo el vínculo de una madre con su hijo, algo que ninguna corona o título podría romper jamás. No es solo una carta. Es un mensaje a través del tiempo, un susurro del pasado, el abrazo final de una madre capturado en palabras. A menudo escuchamos historias sobre escándalos reales, reglas y tradiciones, pero esta historia es diferente. Esto es sobre amor, honestidad y un corazón que nunca dejó de preocuparse. Diana no solo dejó atrás fotos o videos, dejó atrás sentimientos, dejó atrás su verdad, y ahora, esa verdad ha sido compartida con el mundo. Mientras la gente lee sus palabras, muchos están encontrando esperanza, consuelo y conexión. Algunos están recordando ser más amables, otros están aprendiendo a hablar más desde el corazón. Y el príncipe William, él ahora tiene una pieza más del amor de su madre para mantener cerca.
En un mundo lleno de ruido, la voz de Diana todavía trae calma. En un mundo lleno de cambios, su amor permanece igual. Así que, mientras cerramos este capítulo, recordémosla no solo como una princesa, sino como una madre, una mujer y una luz que nunca se apagó. Gracias por vernos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Y recuerda siempre, el amor, al igual que el de Diana, nunca desaparece de verdad. 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 Desaparece de verdad.